finalizar la mesa, me gustaría presentar la última ponencia en formato virtual de nuestro ponente Pablo Guadarrama, quien es doctor en filosofía por la Universidad de Alci, doctor en ciencias y profesor emérito de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, Cuba, y autor de varios libros sobre el pensamiento filosófico latinoamericano. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, doctor, se le escucha bien ahí. No, yo lamentablemente la última ponencia, no sé, no pude escuchar la audiencia, había algo cortado, no sé, por eso quería confirmar. Bueno, ante todo quiero agradecer, ¿no?, a los organizadores de este merecido homenaje al entrañable amigo Pablo, ¿no?, y por poder participar y presentar algunas reflexiones sobre el tema de su relación con la filosofía latinoamericana, ¿no? A partir del criterio de que José Martí nos enseñó a todos los cubanos que honrar honra, ¿no? Primero, yo creo que siempre resulta cuestionable el propio término de filosofía latinoamericana. Primero, por una sencilla razón, ¿no? Yo siempre digo que la filosofía no debe ser reducida a ningún tipo de gentilicio, ¿no? La filosofía es filosofía. Que se da en Grecia, que se da en América Latina, en Europa, pero realmente no deben caer en el reduccionismo epistemológico, ni de gentilicios, ni de patronímicos, porque a mí siempre me llamó la atención que en la antigüedad, en el medioevo, hasta la modernidad, bueno, sí, los patronímicos funcionaban, el aristotelismo, platonismo, cartesianismo, quinismo, kantismo, pero el último parece que fue marxismo, ¿no? Y bueno, esa sería otra historia, porque ni el propio Marx quiso crear a marxista, ¿no? De la misma forma que yo digo que no me gusta que me digan guadarramiano, ¿no? Yo no conozco ni chanismo, ni heideggerianismo, ni husserlianismo, no fue una rodilla, el vitalismo. Pero bueno, lo cierto es que ya están acuñados convencionalmente los conceptos de marxista o de filosofía latinoamericana, y convencionalmente vamos a utilizarlo, ¿no?, para esta reflexión de esta tarde. Primero, yo creo que a amigo Favelo, él personalmente experimentó lo que a muchos de nosotros nos sucedió. Primero, en reconocer la existencia de filósofos latinoamericanos, no precisamente cuando estamos en nuestros respectivos países, en este caso en Cuba, ¿no?, sino cuando a veces hemos estado en otros países. Me pasó en Alemania, ¿no?, que fue que me di cuenta de que había filosofía, ¿no?, en América Latina, ¿no?, por el eurocentrismo que nos han inculcado, ¿no?, de que realmente la filosofía es solamente europea o algo así, ¿no? Pero sin embargo, en el caso de Favelo, al igual que otros que hemos estado en esa experiencia, o bien porque nos preguntan si hay filósofos que pueden aportar algo, ¿no?, a la temática que estamos desarrollando, ¿no?, o también porque nos surja la curiosidad, ¿no?, de investigar si realmente, al igual que en otras latitudes, han habido, ¿no?, filósofos, ¿no?, en nuestra mente, como digamos Martí. Pero bueno, en el caso de Favelo, cuando se le sugiere en su tesis doctoral en Cuba que si podría tomar en consideración las propuestas axiológicas, ¿no?, de algunos filósofos latinoamericanos, bueno, primero me llama la atención que se le haya hecho esa recomendación en la otrora Unión Soviética, ¿no?, por dos razones. Una, porque en el pensamiento marxista en general, en esa época, como nos sugirió el filósofo cubano Antonio Sánchez de Bustamante y Montoro, el tema de la axiología no había sido muy desarrollado en el sentido general, ¿no? Y en particular en la Unión Soviética, ese tema de la filosofía en América Latina no llamaba mucho la atención, y no solamente el problema de la Unión Soviética, sino en Alemania, en Francia, en otros países. Había, claro, algunos pensadores aislados, en Francia o algo así, pero no, como dice Edward de Chor, que era uno de los que comienza en la Unión Soviética, ¿no?, a estudiar el tema de la filosofía, ¿no?, en América Latina. Y eso lo declara el propio Favelo cuando uno de sus textos dice, y cito: confieso que hasta ese momento había tenido yo poco contacto con el pensamiento filosófico latinoamericano.
Mis estudios de licenciatura y de posgrado habían transcurrido en Moscú y las fuentes latinoamericanas de pensamiento no eran nada habituales allí. Es en esa primera búsqueda consciente de autores de América Latina que me encuentro con diversos trabajos del pensador hispano-mexicano Adolfo Sánchez Martín, que abordaban el tema de la ideología, por cierto, de manera muy cercana, al modo en que lo trataba yo uno de mis capítulos. Hay una expresión ya de ese primer acercamiento, ¿no? A mediados de los años 80. Ahora, yo creo que en esas primeras incursiones que hace Pavelo en relación con la filosofía en América Latina, era muy natural, muy comprensible, ¿no? Que asumiese una cierta postura, tal vez cuestionadora, de la posible validez, ¿no? De las ideas de Adolfo Sánchez Vázquez o de otros pensadores, ¿no? Latinoamericanos, porque hay una cosa que no podemos negar. La mayoría de los cubanos iniciamos estudios de filosofía después del triunfo de la Revolución Cubana. Habíamos recibido, y claro, no es el caso totalmente de Fabero, pero la mayoría, recibimos una perspectiva un poco maniquea, ¿no? De la historia universal de la filosofía, no solamente de América Latina, ¿no? Pues comúnmente los filósofos eran clasificados, eran o idealistas o materialistas, metafísicos o dialécticos, progresistas o reaccionarios, burgueses, bueno, revisionistas, ¿no? Bueno, eso no significa que otra perspectiva del llamado marxismo occidental en los años 60, como Gramsci, Lukács, Althusser, Marcuse, no estuvieran también presentes, ¿no? En la vida intelectual de América Latina. Sin embargo, indudablemente, la filosofía que se fue imponiendo oficialmente, ¿no? El marxismo-leninismo llegó a un punto de que cuando le comentábamos a un filósofo soviético, como me pasó en Alemania Oriental, que cuando dije que había hecho lectura, ¿no? De Gramsci, de Althusser, me dijeron que había hecho lecturas indebidas, ¿no? Entonces, de manera no es extraña que Pavelo, en aquel ejercicio académico doctoral, en que incursionaba con primero sobre el tema de la filosofía, ¿no? En América Latina, hiciera ese tipo de confesión, ¿no? Y que además no le resultase muy sencillo, ¿no? Descubrir el núcleo racional, diría Lenin, ¿no? Como le comentaba a Yeshua Constantinova, que había que descubrir en los honestos diputados burgueses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esa visión un poco de blanco y negro nos imposibilitaba ver fácilmente, ¿no? Los grises, ¿no? En aquellos pensadores. Y esa perspectiva, la huella de esa visión, la encontramos todavía en Fabelo, en su texto sobre el práctico conocimiento y valoración que se publica en Cuba en el 89, un libro muy valioso que utilizamos desde el primer momento, en el que él dice: la opinión acerca de la incompatibilidad de la verdad y la valoración, la ciencia y la ideología, cosa de una gran popularidad entre los pensadores del continente latinoamericano, y es apoyada no solo por filósofos abiertamente burgueses o revisionistas, sino incluso por determinados pensadores progresistas, los cuales, bajo la influencia de la propaganda burguesa, no han podido elevarse hasta la comprensión científica, ¿no? De los procesos ideológicos, valorativos y de. Es decir, yo creo que se puede comprender, ¿no? Esa justificada argumentación, ¿no? Sobre la posibilidad de una validez sistémica de algunos planteamientos ideológicos, pero sobre todo en confrontación con otros que asumían una postura un poco nihilista respecto al concepto de ideología, como el caso del marxista venezolano, ¿no? Ludovico Silva, que también Pavelo estudia, ¿no? Y ahí pues declara que la reducción de la ideología a un sistema de juicio valorativo y de estos objetivos o a juicios que no pueden ser verdaderos ni falsos, constituye uno de los rasgos más característicos de la filosofía burguesa contemporánea, que hay una generalización de esa realmente muy, ¿no? Negadora, ¿no? Ahora, yo creo que cuando ya en los años 80, que Pavelo regresa, ¿no? A Cuba, y nos conocemos por ahí a mediados 84, 85, no recuerdo bien el año, y acompañamos a la destacada filósofa cubana Zaira Rodríguez Rubio en el Instituto de Filosofía, sin abandonar otros temas que normalmente estudiamos en la filosofía, a dedicarle una atención especial al tema de la vida filosófica en Cuba, en América Latina, cosa que ya habíamos comenzado en los años 70, un grupo de investigación de la Universidad Central Marta Abreu de la Villa. Pavelo se unió inmediatamente, ¿no? Con entusiasmo, que era el empeño, ¿no? Sin embargo, ahí comenzaría a abrir su diafragma realmente de conocimiento, ¿no? Sobre la vida
filosófica en América Latina, ¿no? Y esa agudeza intelectual que ya la había conducido anteriormente a distinguir, ¿no?, la especificidad distintiva entre valores y valoraciones, y de ahí que asumiera una crítica postura lo mismo ante el objetivismo que ante el subjetivismo axiológico, a partir de un presupuesto epistemológico y metodológico de mayor profundidad, y nuevamente al conocer mejor algunos autores como Eduardo García Maínez, Antonio Caso, Alejandro Delto, Luis de Casensiché, Michele Condisi y el propio Adolfo Sánchez Vázquez, con el cual después llegaba a establecer una relación incluso de amistad profunda, y Luis Villoro, entre otros, se pudo dar cuenta, Favero, bueno, primero de la rigurosidad de algunos de estos autores, además de la evolución de algunos de ellos, ¿no? Y, por ejemplo, sí, lo criticó, por ejemplo, al cuestionarse la concepción antropológica de Villoro, sus reflexiones que establece una antítesis, ¿no?, entre poder y valor. Recuerdo cuando acompañamos a Villoro por acá por Bogotá, presentando ese libro, ¿no?, sobre el poder y el valor, ¿no? Favero no solamente se cuestiona su fatal perspectiva del ser humano como egoísta, individualista, yo creo que es más profunda, ¿no?, la reflexión de Favero en ese sentido de criticar la existencia de una presunta naturaleza humana, igual que una metafísica, ¿no?, que se dice humana. De manera que ahí Favero yo creo que se inscribe dentro de esa tradición que hemos estudiado un grupo de investigadores, en cual en México Alberto Saladino dirigió un proyecto también desde la idea que tuvimos de estudiar la condición humana en el pensamiento latinoamericano del siglo XX, que está disponible en la mayoría de sus libros en la página ensayistas.org, hay textos de Perú, de Cuba, Argentina, México, etcétera, para demostrar que no hay ni una presunta naturaleza humana biológicamente hiperdeterminada, ni una metafísica, ¿no?, sexual. Por eso yo creo que paulatinamente Favero seguía percatando, ¿no?, de que si bien algunos filósofos latinoamericanos a veces se orientaban hacia un objetivismo o hacia un subjetivismo axiológico, sin embargo, aún así, había algún elemento valioso en su pensamiento, ¿no? Y yo creo que ahí empezaría a coincidir un poco con Engels, ¿no?, de que si todo lo que plantea el filósofo idealista fuera falso, pues sería muy fácil, ¿no?, criticarlo, ¿no? Y por eso la actitud no es simplemente clasificarlo de una forma, ¿no?, sino justiciarlo, ¿no? Y yo creo que el hecho de que Favero le dedicara cada vez más atención a los temas de la producción filosófica y en particular axiológica, ¿no?, en el terreno de la estética y de la ética, pero también de la filosofía política, primero, eso no lo va a distanciar de sus preocupaciones de mayor grado de generalidad filosófica. Al contrario, yo creo que eso contribuyó a que él enriqueciera mejor su aparato, ¿no?, teórico, y en la misma medida en que incursionaba en algunos temas que ya habían sido preocupaciones, como el tema de la originalidad y de la autenticidad, ¿no?, de la filosofía latinoamericana que Leopoldo Sea y Francisco Miró Quesada ya en los años 40, el productor de la. Pero cuando Favero se mete en esos temas y dice, cito, nuestro reiterado afán por la originalidad y por la autenticidad, por la autonomía, implica una nueva conciencia de sí, un deseo de enfrentarse a Occidente, una asunción de la necesidad de libertad e independencia, tanto en lo material como en lo espiritual, una lucha contra el intento de internacionalización exclusiva de los valores originados en Occidente. De manera que esa postura que Favero va a ir cada vez asumiendo en crítica al eurocentrismo que lo da coincidir con el impulso decolonial o con el de la filosofía de la migración, y va conociendo algunos de estos autores, pero también se da percatando de dónde están algunas falencias, ¿no?, epistémicas y axiológicas de algunos autores, ¿no? Se percata que algunos problemas de esa naturaleza axiológica están muy presentes, ¿no?, en cada uno de estos pensadores. Sin embargo, cuando Favero incursiona más en algunos pensadores de tradición socialista o marxista, como el caso de María Frey, de Adolfo Sánchez Vázquez, de Bolívar Echeverría, empieza a profundizar un poco más y a percatarse que, bueno, aquella versión que a veces había sido excomulgada por los que creían que tenían el marxómetro oficial, ¿no?, en la Unión Soviética, para medir quién eran marxistas, no era de todo tan acertada. Y le llamó la atención que un proceso tan heterodoxo como la Revolución Cubana, sin embargo, no siempre produjera, ¿no?,
un pensamiento filosófico también, ¿no?, enriquecedor de la teoría marxista. Ahora, hay una cosa importante a destacar, y es que independientemente de sus reflexiones filosóficas, teóricas, Fabel ha tenido el privilegio de haber vivido en el socialismo real y vivir también en el capitalismo real. ¿Así? Por lo tanto, eso le ha permitido una multipreciación axiológica también, ¿no?, de la falencia de esas dos utopías abstractas, ¿no?, de pensar que todo lo va a resolver el mercado o que todo lo va a resolver el Estado. Y por eso yo sí creo que Fabel, con esto voy a ir cerrando mi intervención, en él se destaca ese humanismo práctico que nosotros hemos, a partir de tomar prestado el concepto de Marx, de un humanismo que no es abstracto, no es filantrópico, no es simplemente, no, sino que es de identificación con un sujeto social y que ha caracterizado en general, ¿no?, el pensamiento latinoamericano. Y por eso es que Fabel toma también distancia crítica sobre el discurso, ¿no?, decolonial, sobre todo en el maltrato que hacen de la obra de Marx, ¿no?, al identificarlo con otros tipos, ¿no?, de proyecciones de corte algo, ¿no?, corriente. Cuando Fabel destaca que realmente en la figura de Mariátegui no debe ser tomada como modelo, ¿no?, para el pensamiento marxista en América Latina, o cuando él profundiza, ¿no?, en la obra de Sánchez Vázquez, en su inspiración a la estética, y hay un enriquecimiento de la axiología, de la ética, no solamente de la estética, sino también de la ética, ¿no?, y además del pensamiento político de Adolfo Sánchez Vázquez, que realmente tuvo una postura muy viril en un momento de crisis, ¿no? Yo recuerdo aquellos debates de vuelta, ¿no?, en los años principios de los 90, cuando Carmen Soviética se enfrenta ahí a Octavio Paz, por lo menos. Yo creo finalmente que la obra filosófica de Fabel se inscribe también en toda esa tradición de humanismo práctico que ha caracterizado lo mejor del pensamiento latinoamericano y que, por lo tanto, debe ser considerado un elemento más que debemos valorar, ¿no?, dentro de la vida filosófica, no solamente latinoamericana, sino universal. Y es de lo que nos hemos dedicado a estudiar, ¿no?, estas producciones filosóficas en América Latina, reconocer que gusten o no el término de filosofía latinoamericana o de marxismo, la obra de Fabel pertenece a esa tradición de la filosofía latinoamericana y a esa tradición de pensamiento marxista en América Latina. Muchas gracias.